Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a ver una pequeña sesión en la que os vamos a mostrar recursos que tiene el CRAI sobre sistemas industriales. Lo primero de todo, accedemos a la web del CRAI, esta es la dirección, y va a ser uno de nuestros puntos de acceso principales a los recursos que os podemos ofrecer. En la parte izquierda vemos unos accesos rápidos, donde voy a poder renovar mis préstamos, consultar el calendario de apertura y voy a tener acceso a los servicios de referencia, ya sean vía chat o atención por videoconferencia, en el que nos podéis consultar lo que necesitéis. A su vez, también tenemos un acceso al catálogo del CRAI, podemos ver el nivel de ocupación de las instalaciones y las condiciones ambientales de las mismas y podemos reservar puestos de estudio. En la parte superior tenemos diferentes enlaces, acceso a los recursos, acceso a la biblioteca digital, acceso a la escuela facultad a la que pertenece tu titulación, buscar info y estudiantes online. Buscar info, tenemos acceso a diversas opciones, entre ellas vamos a destacar las guías temáticas. Están divididas por facultad, en este caso podríamos consultar arquitectura, ingeniería y diseño. Bajamos un poquito y tenemos una guía en general para la escuela. Aquí podéis consultar una selección de libros, revistas, bases de datos que pueden ser de utilidad, novedades recibidas y la colección de la facultad. Vamos a acceder al catálogo. Hago clic aquí, catálogo del CRAI. El catálogo como tal se divide en tres apartados. Catálogo, donde voy a poder consultar libros, libros electrónicos, revistas, revistas electrónicas. Y a su vez voy a poder entrar a esos recursos digitales, bases de datos. El apartado Información digital con texto completo nos sirve para recuperar artículos disponibles en un listado de bases de datos. Hay algunas otras bases de datos que no se incluyen en el buscador, pero se pueden consultar individualmente. Y el apartado Revistas digitales nos da acceso a toda la colección de revistas que la universidad tiene suscritas. Con lo que si necesitamos consultar una revista en particular, este apartado nos va a facilitar mucho el acceso. En este caso, vamos a empezar por el catálogo del CRAI y vamos a teclear Gestión, Producción Industrial. Y vamos a ver qué nos recupera el catálogo. Hacemos clic en el botón Buscar. Vemos que tenemos 40 resultados y ahora vamos a seguir una norma. Nos olvidamos de los resultados y nos vamos a fijar en las opciones, limitadores que tenemos en la parte de la izquierda. Por formato, por ejemplo, me indica que de estos resultados tengo 29 libros electrónicos, una revista, libro impreso y demás, ¿de acuerdo? Autores, localizaciones, podemos filtrar por materia. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito. Quiero consultar este documento. Normalmente hacemos clic primero en acceso en línea o en acceso, en consultar texto completo. Vamos a coger una serie de dinámicas. Vamos a hacer clic en el título para ampliar información, ya sea desde el catálogo, cuando quiero consultar un libro, cuando estoy consultando un artículo. Esto es importante, el ampliar información. Hago clic en el título y veo que tiene un pequeño resumen, que tiene materias que me pueden ser de utilidad. Una vez que haya consultado y vea que me es de utilidad, ya puedo hacer clic. Hago un clic, esperamos que cargue el sistema y ya podemos consultar el libro. Podemos descargarlo por completo o ir consultando capítulo por capítulo, buscando incluso dentro del contenido del libro, o bien descargarme un capítulo en particular. Por ejemplo, voy a consultar este y como veis, está al completo. Vamos a volver para atrás, voy a cerrar esta página, vuelvo para atrás
Recordar que estamos en el apartado catálogo. Si yo hiciera clic en documentos a texto completo, voy a obtener unos resultados completamente distintos. Si recordáis, en el apartado catálogo tenía 40 resultados, ahora tengo 1617. Tenemos que tener claro dónde vamos a buscar según lo que necesitemos. Si necesitamos un libro, me voy al apartado catálogo. Si necesito consultar otro tipo de documentos, me puedo ir a documentos a texto completo. Y aquí lo mismo, nos olvidamos de los resultados. Primero, vamos a los filtros. En este caso, por ejemplo, ajustamos el filtro de fecha. Sigo bajando. Puedo filtrar por tipo de documento, ya sea una serie académica, una revista, una tesis. Puedo filtrar por materia, ¿de acuerdo? Las posibilidades que tenemos son muy elevadas. Ahora bien, si yo realizo esta misma búsqueda en inglés, voy a aumentar notablemente la cantidad de resultados. Vamos a comprobarlo. Obtenía 1617 y ahora obtengo 70.000, más de 70.000. Con lo que queda claro que para optimizar la cantidad de resultados que obtenemos, vamos a realizar las búsquedas en inglés. Volvería a cargar los filtros. En este caso habíamos cargado el filtro de 2017. Para que veáis la cantidad de resultados, ¿de acuerdo? Vemos que es absolutamente abrumadora la cantidad que hay buscando en inglés que buscando en castellano. Ahora lo mismo, vemos, analizamos, por ejemplo, este documento me parece interesante, este otro, los voy consultando, ¿de acuerdo? Si necesito una publicación en particular, por ejemplo, Harvard Deusto Business Research, perfecto. Recordad, en vez de dar el texto completo, primero hacemos clic en el título, consultamos el resumen, las materias, analizamos un poquito y ya, si es un documento que nos interesa, hacemos clic en el enlace. En el caso de buscar una revista en particular, haríamos lo mismo. Me voy al apartado de revistas, hago clic en ir, y vemos que obtengo 3.279 revistas que corresponden a gestión industrial. Muchas de ellas podemos ya buscar tecleando aquí dentro de la propia revista, con lo que tenemos una gran cantidad de opciones según nuestras necesidades. Una vez que hemos visto el contenido del catálogo Descubre, vamos a volver a la página web. Nos vamos al apartado Autoescuela Facultad, Arquitectura, Ingeniería y Diseño y Recursos Digitales. En este apartado vamos a ver el listado de recursos que proporcionan información sobre arquitectura, ingeniería, diseño, así como algunos recursos que son multidisciplinares. Bajamos un poco. Academic Search Ultimate es un recurso multidisciplinar, con lo que vamos a poder encontrar información relacionada con múltiples materias. Seguimos bajando. Disponemos de una colección de libros electrónicos de la editorial Springer Nature sobre Computer Science. Dialnet Plus es un recurso multidisciplinar que nos puede servir para encontrar información sobre todo tipo de materias. Una colección muy útil de la editorial Springer Nature sobre ingeniería.
Greenfile, que es una base de datos relacionada con temas ambientales, en el que también vamos a poder encontrar información relacionada con la construcción ecológica, con la gestión de energía renovable y demás, con lo que podría sernos de utilidad. Disponemos de otra selección de la editorial Springer Nature, en el que vamos a poder encontrar libros sobre robótica y tecnologías e inteligencias. Y luego disponemos de Springer Link, que contiene una gran cantidad de revistas especializadas, en el que vamos a poder encontrar bastante información sobre ingeniería, aparte de las mencionadas colecciones anteriormente. Y luego tenemos Wiley, que también nos da gran cantidad de información relacionada con múltiples materias. Si necesitáramos consultar alguno de los libros de esta colección, haríamos clic en Acceder. Vemos que nos carga la selección de los libros. Seguiríamos los mismos pasos que hemos citado anteriormente. Hacemos clic en el título. Comprobamos las materias, el resumen y si nos es de utilidad, hacemos clic en el enlace. Vamos a acceder a Greenfile. Hacemos clic en Acceder. Vemos que se nos carga la interfaz del sistema. Aunque la veamos en español, vamos a realizar las búsquedas en inglés. Y por ejemplo, vamos a utilizar el término BIM. Hacemos clic en buscar. Y vemos que obtengo 177 resultados. Tenemos los filtros en la parte de la izquierda, filtro de texto completo, por año y demás. Vamos a intentar completar un poco más nuestras búsquedas mediante la búsqueda avanzada. Hacemos clic en búsqueda avanzada y vemos aquí una serie de apartados. Aquí podemos utilizar operadores booleanos que nos permiten ampliar la cantidad de resultados que vamos a encontrar. Si ya tenemos cierto conocimiento, podemos ir tecleando variantes dentro de la misma casilla. Yo tecleo un OR, que la funcionalidad que me implica es, me serviría BIM o Building Information Modeling, con lo que voy a encontrar más cantidad de información. Marco texto completo, le doy en buscar y de 100 y pico documentos que teníamos antes, ahora encontramos un poquito más, 144. Bien. Aquí de lo que se trata es de ir seleccionando nuestros términos, vamos consultando nuevos artículos, vamos consultando las materias, los resúmenes y así podemos ir ampliando nuestra cantidad de términos para poder buscar. Si yo, por ejemplo, quisiera consultar este documento, hago clic en el título, consulto las materias, consulto el resumen, veo datos de autor, si necesito consultar filiaciones, datos de la publicación y si ya me sirve, hago clic en texto completo. Vamos a hacer una búsqueda un poco más completa, ¿de acuerdo? Siempre utilizando la búsqueda avanzada. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, no quiero un término que me recupere, podría poner un not, ¿de acuerdo? Y yo podría ir añadiendo numerosos campos. Pero tenéis que tener en cuenta que contra más palabras, términos, materias vayamos incluyendo, menos resultados voy a encontrar, ¿de acuerdo? Con lo que hemos de encontrar un pequeño equilibrio en la búsqueda. Ahora bien, habíamos visto otro tipo de recursos. Greenfile tiene focalizado en construcción, medio ambiente, construcción sostenible, medio ambiente, energías renovables y demás. Pero habíamos dicho que teníamos uno que es de carácter multidisciplinar. Si no recordamos el nombre, es Academic Search. Bien, Academic Search y Greenfile pertenecen al mismo proveedor de información, con lo que no es necesario volver a la página, dar clic en acceder. Nos permite desde la propia interfaz el acceder o bien combinar
la búsqueda. Vemos aquí un apartado que es bases de datos, hago un clic. Lo que está indicando es que ahora mismo estoy buscando en Greenfile. Yo voy a marcar a su vez una búsqueda en Academic. Hago clic en aceptar. Me ha cargado los anteriores términos. Lo único que ahora está buscando tanto en Greenfile como en Academic. Hago clic en buscar. Recordad que tenía 144 documentos y ahora obtengo 10.000. ¿Por qué tanta cantidad de información? Hemos de tener en cuenta que ahora está buscando tanto en la colección que tiene de Greenfile como en la colección de Academic. Pero recordad que hemos de filtrar. Marcamos texto completo. Filtramos por año. Sigo bajando. Voy a filtrar por la materia en particular. Y ahora sí ya tengo los resultados adaptados a lo que yo necesito. Ya veis que es una manera muy sencilla y muy completa. Recordad, hemos de seguir siempre los pasos. Búsqueda avanzada. Nos creamos nuestra búsqueda haciendo las combinaciones necesarias con los términos. Si consideramos necesario los operadores booleanos, los incluimos. Cargamos los filtros. En este caso, por ejemplo, si queréis texto completo. Lanzamos la búsqueda. Limitamos por año. Si queréis, al año en vigor, 2021. Marco únicamente publicaciones académicas. Quiero, por ejemplo, de una industria en particular, del Greenfile, del Academic. Veis que tenemos gran cantidad de filtros. Una vez que ya considero que un artículo es útil, podría hacer clic en el título, consultamos y lo consultamos directamente. ¿Veis? Muy sencillo. Una vez que accedemos al PDF, lo podemos descargar, podemos imprimirlo, pero recordad que hagamos lo que hagamos, siempre hay que recurrir a fuentes que sean fiables. En este caso, las fuentes que os proporciona el CRAI son de gran calidad y no vais a tener ningún problema. Me lo quiero descargar, haría clic, lo descargo y ya lo tendría para su consulta. ¿De acuerdo? Bien. Voy a cerrar. Vamos a consultar otro de los recursos. En este caso vamos a Springer. Lanzamos la búsqueda. Si queremos únicamente el contenido que esté disponible, desmarcamos esta opción y ya podría consultar lo que necesitara. Ya sean artículos, capítulos de libro, actas de conferencia, ¿de acuerdo? Por materias, por submaterias, en diferentes idiomas. Hago clic en el título y lo mismo, si quiero consultar, tecleo y me indica en qué partes dentro del libro disponemos de ese término. Es una manera muy sencilla. Para terminar, vamos a consultar Wiley Online Library. Hacemos clic en acceder.
En este caso, introducimos el término, hacemos clic en el icono y vemos que tenemos gran cantidad de documentos. Igual, podemos ajustar por filtro, por año, materias, submaterias, ¿de acuerdo? De una manera muy sencilla. Bien, pues hemos visto los recursos que nos pueden ser de utilidad. Recordad que si tenéis alguna duda, pregunta, cuestión que resolver, en el apartado de accesos rápidos disponemos de acceso al servicio de referencia virtual vía chat o al servicio de atención por videoconferencia en el aula virtual. Por nuestra parte hemos concluido. Un saludo y muchas gracias.